En una calle tranquila de Guadalajara, entre las fachadas desgastadas por el tiempo y el murmullo constante de los vecinos, se encuentra la casa de Carlos, un chico de 14 años lleno de sueños y energía. A pesar de la sencillez de su hogar, siempre había habido un ambiente cálido, lleno de risas y conversaciones animadas en la mesa del comedor. Sin embargo, esa noche, el aire parecía pesado, y el silencio inusual envolvía cada rincón de la casa. Carlos estaba sentado en su pequeño escritorio, un mueble viejo que había pertenecido a su abuelo. Sus libros escolares estaban abiertos frente a él, pero sus ojos no podían concentrarse. Desde la cocina, podía escuchar los pasos de su padre, don Ernesto, que se movía lentamente. Normalmente, su padre llegaba a casa lleno de historias sobre su día en la fábrica, donde había trabajado como gerente durante más de una década. Pero esa noche, no hubo historias, solo un suspiro profundo que rompió el silencio. Cuando finalmente llegó la hora de cenar, Carlos se unió a sus padres en la mesa. Su madre, Elena, sirvió con cuidado los platos de arroz y frijoles, aunque su sonrisa habitual había sido reemplazada por una expresión de preocupación. Don Ernesto se sentó pesadamente en su silla, mirando su plato como si buscara en él las palabras adecuadas para comenzar. «Tengo algo importante que decirles», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz, normalmente firme, parecía débil y cansada. Carlos dejó de mover su tenedor y levantó la vista. Sus padres intercambiaron una mirada, y su madre asintió suavemente, dándole permiso para continuar. «Hoy me llamaron a la oficina del director», continuó don Ernesto, frotándose las manos nerviosamente. «Me informaron que la empresa está pasando por problemas económicos, y decidieron hacer recortes. Mi posición fue una de las que eliminaron». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Las palabras resonaban en la mente de Carlos, quien no podía creer lo que estaba escuchando. Su padre, el hombre fuerte y confiable que siempre había sido el pilar de la familia, ahora estaba desempleado. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Carlos, rompiendo el silencio, su voz cargada de preocupación. «Primero, ajustaremos los gastos», dijo don Ernesto, tratando de sonar optimista, aunque sus ojos traicionaban su ansiedad. «Vamos a apretarnos el cinturón hasta que encuentre otro trabajo». Elena tomó la mano de su esposo y lo miró con una mezcla de apoyo y tristeza. «Ernesto, saldremos adelante juntos. Siempre lo hacemos». Don Ernesto sonrió débilmente, pero la realidad era ineludible. Continuó hablando, enumerando los cambios que tendrían que hacer, reducir el presupuesto para alimentos, cortar gastos innecesarios y, lo más doloroso para Carlos, cambiarlo de su escuela privada a una pública para ahorrar dinero. «Sé que te gusta mucho tu escuela, hijo, pero no podemos seguir pagando la colegiatura. Tendrás que adaptarte». Carlos sintió un nudo en la garganta. Le encantaba su escuela, no solo por sus amigos, sino también porque siempre había soñado con usar la educación como una forma de lograr algo grande en la vida. Pero ahora, ese sueño parecía desmoronarse frente a él. Después de la cena, Carlos regresó a su habitación, cerró la puerta y se dejó caer en su cama. Su mente estaba llena de pensamientos y emociones encontradas. Se sentía impotente, pero también determinado. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su familia luchaba. Pero, ¿qué podía hacer un chico de 14 años? Se levantó y encendió su vieja computadora portátil, un regalo que había recibido años atrás. Sin un plan claro, comenzó a buscar en Internet cómo ganar dinero siendo adolescente. La pantalla se llenó de resultados, desde encuestas pagadas hasta venta de productos en línea. Al principio, todo parecía abrumador, pero Carlos no se dio por vencido. Leyó foros, vio videos y tomó notas. Cuanto más investigaba, más descubría un mundo desconocido pero lleno de posibilidades. El tiempo pasó rápidamente. Las horas se convirtieron en madrugada, pero Carlos estaba demasiado absorto para darse cuenta. Cada historia de éxito que leía lo inspiraba más.
Había jóvenes como el que habían encontrado formas de ganar dinero haciendo cosas como diseñar logos, editar videos o incluso vender productos digitales. Por primera vez en esa noche oscura, sintió una chispa de esperanza. Al amanecer, Carlos tenía un plan. No era perfecto, pero era un comienzo. Decidió aprender habilidades que pudieran ser útiles para ganar dinero en línea. Encontró tutoriales sobre diseño gráfico y edición de videos, y aunque no tenía experiencia previa, estaba dispuesto a intentarlo. Sabía que sería difícil, pero también sabía que no podía darse el lujo de rendirse. Cuando bajó para el desayuno, encontró a su madre preparando café. Ella lo miró y notó algo diferente en su expresión. ¿Dormiste bien, hijo?, preguntó con preocupación. Carlos asintió, aunque sus ojos cansados decían lo contrario. Mamá, he estado pensando. Quiero ayudar. Sé que las cosas están difíciles, pero creo que puedo hacer algo para ganar dinero. Elena lo miró sorprendida, pero también con una pizca de orgullo. Aunque no entendía del todo lo que su hijo tenía en mente, su determinación era evidente. Eso está bien, Carlos. Pero recuerda que también tienes que enfocarte en la escuela. No quiero que te desgastes demasiado. Lo sé, mamá. Pero quiero intentarlo. Más tarde ese día, mientras Carlos seguía investigando y aprendiendo, no podía evitar pensar en su padre. Quería demostrarle que no todo estaba perdido, que incluso en los momentos más oscuros, había luz al final del túnel. Aunque todavía no sabía cómo lo haría, estaba decidido a devolverle la esperanza a su familia. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carlos miró por la ventana de su habitación. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, como pequeñas estrellas en el horizonte. Con un suspiro, cerró los ojos y pensó, mañana será un nuevo día, y haré todo lo posible por cambiar nuestro destino. Gancho. Mientras Carlos se sumerge en el mundo digital en busca de soluciones, una inesperada oportunidad está a punto de cruzarse en su camino. El sol se alzaba lentamente sobre Guadalajara, bañando las calles con una luz suave y cálida. Carlos despertó temprano esa mañana, con los ojos aún pesados por la falta de sueño, pero con una chispa de determinación en su interior. Había pasado la noche anterior investigando incansablemente, y aunque todavía no tenía un plan definido, sabía que debía seguir explorando. Cada minuto contaba, no podía perder tiempo. Después de desayunar junto a sus padres, Carlos se encerró en su habitación con su vieja computadora portátil, la cual a veces fallaba y lo obligaba a reiniciarla varias veces antes de funcionar. Sin desanimarse, abrió su navegador y comenzó a buscar nuevamente, cómo ganar dinero online siendo adolescente. Las opciones que aparecían eran abrumadoras. Encuestas pagadas, diseño gráfico, edición de videos, venta de productos en línea, las posibilidades parecían infinitas, pero también confusas. Sin embargo, algo en él se negaba a rendirse. Mientras navegaba, encontró un foro dedicado a jóvenes emprendedores. Había historias inspiradoras de chicos que, como él, habían enfrentado dificultades económicas y habían encontrado maneras creativas de salir adelante. Leyó con avidez un caso en particular, una chica de 16 años que comenzó a diseñar logotipos para pequeños negocios y logró ganar suficiente dinero para pagar la renta de su familia. Carlos sintió una punzada de esperanza. Si otros podían hacerlo, ¿por qué él no? Voy a intentarlo, murmuró para sí mismo, como si estuviera haciendo un pacto con su propio reflejo en la pantalla. Decidió comenzar por aprender habilidades que pudieran ser útiles. Encontró tutoriales gratuitos en línea sobre diseño gráfico y edición de videos. Aunque nunca había manejado programas como Photoshop o Premiere, estaba decidido a aprender. Pasó horas viendo videos y practicando con herramientas básicas. Sus primeras creaciones eran torpes y poco impresionantes, pero cada pequeño avance lo llenaba de motivación. El día pasó rápidamente. Por la tarde, Carlos decidió compartir sus ideas con su mejor amigo, Javier. Ambos se habían conocido en la escuela y compartían una pasión por la tecnología y los videojuegos. Al llegar a la casa de Javier,
lo encontró en su habitación, rodeado de cómics y gadgets electrónicos. Carlos. ¿Qué haces aquí tan temprano? Preguntó Javier, sorprendido pero feliz de verlo. Necesito tu ayuda, respondió Carlos, con una sonrisa nerviosa. Estoy tratando de aprender diseño gráfico y edición de videos para ganar algo de dinero. ¿Sabes algo sobre eso? Javier se rascó la cabeza, pensando por un momento. Bueno, he jugado con algunos programas básicos, pero no soy un experto. Aunque conozco a alguien que sí podría ayudarte. Javier le habló de su primo Luis, quien trabajaba como diseñador freelance. Con un poco de suerte, Luis aceptaría enseñarles algunos trucos básicos. Emocionado por la posibilidad, Carlos agradeció a Javier y se prometió a sí mismo contactarlo pronto. Esa noche, de vuelta en casa, Carlos siguió practicando. Encontró un sitio web que ofrecía trabajos pequeños para principiantes, como crear carteles o editar fotos. Decidió registrarse y probar suerte. Para su sorpresa, recibió una notificación al día siguiente: alguien había aceptado su oferta para diseñar un cartel promocional para una tienda local. Aunque el pago era modesto, la emoción de recibir su primer encargo fue indescriptible. «Mamá. Papá», gritó desde su habitación, corriendo hacia la sala. «Me contrataron para hacer un trabajo en línea». Sus padres lo miraron, inicialmente confundidos. Don Ernesto frunció el ceño. ¿Trabajo en línea? ¿Qué tipo de trabajo es ese, Carlos?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos trató de explicar con entusiasmo cómo había encontrado el sitio web y lo que le habían pedido que hiciera. Sin embargo, la expresión de su padre seguía siendo de escepticismo. «Hijo, no quiero que te metas en cosas que no entiendes. Hay mucha gente engañosa en Internet», advirtió don Ernesto, cruzando los brazos. «Papá, lo entiendo, pero esto es real. Incluso si el pago no es mucho, es un comienzo. Quiero intentarlo». Elena, quien había estado escuchando en silencio, intervino. «Ernesto, déjalo probar. Es un chico inteligente, estoy segura de que sabe lo que está haciendo». Don Ernesto suspiró, pero finalmente asintió, aunque todavía parecía preocupado. «Está bien, Carlos. Pero prométeme que tendrás cuidado. No quiero que te metas en problemas». Carlos asintió con firmeza. Esa noche, trabajó en el diseño del cartel. Usó todo lo que había aprendido en los tutoriales y trató de aplicar su creatividad. Aunque cometió errores y tuvo que rehacer varias partes, finalmente logró un diseño del que se sintió orgulloso. Al enviarlo al cliente, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Los días siguientes fueron un torbellino. El cliente quedó satisfecho con su trabajo y dejó una reseña positiva en el sitio web, lo que ayudó a Carlos a conseguir más encargos. Poco a poco, comenzó a ganar confianza y a mejorar sus habilidades. Javier también se unió al proyecto, aprendiendo junto a Carlos y aportando ideas creativas. Sin embargo, no todo era perfecto. La carga de trabajo comenzaba a afectar a Carlos. Pasaba largas horas frente a la computadora, lo que lo dejaba agotado para la escuela. Además, su relación con su padre seguía siendo tensa. Aunque don Ernesto admiraba la dedicación de su hijo, todavía no estaba convencido de que trabajar en Internet fuera una solución sostenible. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en un proyecto, su padre entró en su habitación. «Carlos, quiero hablar contigo». El tono serio de su voz hizo que Carlos dejara de escribir y girara hacia él. «¿Qué pasa, papá?». Don Ernesto se sentó en el borde de la cama, mirando a su hijo con una expresión que mezclaba preocupación y orgullo. «He estado pensando en lo que estás haciendo. No voy a mentirte, todavía no lo entiendo del todo. Pero veo lo mucho que trabajas y lo decidido que estás. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, aunque no siempre lo diga». Las palabras de su padre resonaron en el corazón de Carlos. Por primera vez en semanas,
sintió que su esfuerzo estaba siendo reconocido. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. Esa noche, Carlos trabajó con más energía que nunca. Aunque el camino era largo y lleno de incertidumbre, sabía que estaba haciendo lo correcto. Cada clic del teclado y cada diseño terminado lo acercaban un poco más a su meta, ayudar a su familia y demostrar que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una oportunidad para salir adelante. Gancho, mientras Carlos se adentra más en el mundo del diseño y los negocios en línea, un desafío inesperado pondrá a prueba todo lo que ha aprendido hasta ahora. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte cuando Carlos se despertó, más por el sonido de las notificaciones de su computadora que por el canto de los pájaros. Los últimos días habían sido un torbellino, entre sus proyectos freelance, las tareas escolares y las largas horas frente a la pantalla, apenas había tenido tiempo para descansar. Pero esa mañana era diferente. Había algo especial en el aire, una sensación de logro y, al mismo tiempo, de incertidumbre. Carlos revisó su correo y vio un mensaje que le hizo sonreír. Otro cliente estaba interesado en contratar sus servicios para diseñar un logotipo. No era el trabajo mejor pagado del mundo, pero significaba que su esfuerzo estaba dando frutos. Se apresuró a responder y comenzó a planificar cómo organizaría su tiempo. Tenía que entregar un diseño que ya estaba trazado y preparar una presentación para la escuela. A medida que pasaban los días, los pequeños encargos comenzaron a acumularse. Carlos trabajaba con una mezcla de entusiasmo y agotamiento, aprendiendo sobre la marcha cómo manejar las expectativas de los clientes y cumplir con los plazos. Sin embargo, no todo era perfecto. Había momentos en los que los clientes no quedaban satisfechos, y algunas críticas comenzaron a afectarlo. Una tarde, mientras trabajaba en su habitación, su amigo Javier llegó con un paquete de galletas y una sonrisa despreocupada. «Carlos. ¿Cómo va el joven empresario?», preguntó, dejando las galletas sobre el escritorio. Carlos suspiró y se quitó los auriculares. «Podría ir mejor. Uno de mis clientes no quedó contento con el diseño que hice. Dijo que esperaba algo más profesional». Javier se sentó en la cama, mirándolo con empatía. «Bueno, estás empezando. No puedes esperar ser un experto de la noche a la mañana. Además, estás haciendo algo que mucha gente ni siquiera intentaría». Carlos asintió, aunque las palabras de su amigo no eran suficiente consuelo. Sabía que tenía mucho que aprender, pero la presión de ayudar a su familia no le daba margen para equivocarse. Esa noche, mientras revisaba las reseñas en el sitio donde ofrecía sus servicios, notó que una de las críticas negativas estaba afectando su calificación general. La ansiedad comenzó a crecer en su interior. ¿Qué pasaría si nadie más lo contratara? ¿Y si no lograba ayudar a sus padres? Decidido a no dejar que el miedo lo venciera, Carlos tomó un cuaderno y comenzó a anotar todos los errores que había cometido en sus trabajos anteriores. Luego, buscó tutoriales y recursos en línea que pudieran ayudarlo a mejorar. Pasó horas estudiando y practicando, haciendo bocetos y probando nuevas herramientas. Aunque estaba cansado, se sentía más motivado que nunca. Al día siguiente, don Ernesto lo encontró dormido sobre su escritorio, con papeles y lápices esparcidos por todas partes. Aunque inicialmente estaba molesto por el desorden, no pudo evitar sentirse orgulloso al ver el esfuerzo de su hijo. «Carlos, despierta», dijo suavemente, sacudiéndolo del hombro. Carlos abrió los ojos lentamente y parpadeó, confundido por un momento. «¿Qué hora es? ¿Llegué tarde a la escuela?», preguntó, incorporándose de golpe. «Tranquilo, aún tienes tiempo. Pero debes cuidarte, hijo. No puedes seguir trabajando de esta manera», dijo don Ernesto, con un tono serio pero comprensivo. «Sé que quieres ayudarnos, pero si te enfermas, no lograrás nada». Carlos bajó la mirada, sintiéndose un poco avergonzado. «Lo sé, papá. Solo quiero que todo vuelva a ser como antes. Quiero que tú y mamá estén tranquilos». Don Ernesto suspiró y puso una mano en su hombro. «Estamos orgullosos de ti,
Carlos. Pero no necesitas cargar con todo el peso de la familia. Vamos a salir adelante juntos, ¿de acuerdo? Ese momento fue un punto de inflexión para Carlos. Aunque seguía trabajando duro, comenzó a organizar mejor su tiempo y a buscar maneras de equilibrar sus responsabilidades. Javier también se convirtió en un apoyo invaluable, ayudándolo con ideas y motivándolo en los momentos difíciles. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en un nuevo diseño, recibió un mensaje inesperado. Era de un cliente que había quedado muy satisfecho con su trabajo anterior y quería recomendarlo a un amigo que dirigía una pequeña agencia de marketing. La oportunidad de trabajar con una agencia era emocionante, pero también aterradora. ¿Estaría listo para asumir un desafío tan grande? Carlos decidió aceptar la oferta. Después de todo, no había llegado tan lejos para retroceder ahora. Pasó días preparando su portafolio y practicando cómo presentarse profesionalmente. Cuando finalmente tuvo la reunión con el dueño de la agencia, un hombre llamado Miguel, sintió que su esfuerzo había valido la pena. Me gusta tu entusiasmo, Carlos, dijo Miguel, después de revisar su trabajo. Eres joven, pero tienes talento y, más importante, determinación. Vamos a darte una oportunidad. Carlos salió de la reunión con una sonrisa que no podía ocultar. Aunque sabía que el camino seguiría siendo difícil, ese pequeño triunfo le dio la confianza que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, justo cuando parecía que todo iba mejorando, un nuevo obstáculo se presentó. Una mañana, mientras revisaba sus mensajes, encontró una queja de uno de sus clientes más importantes. Había habido un malentendido sobre los plazos de entrega, y el cliente amenazaba con cancelar el contrato si no recibía el trabajo inmediatamente. Carlos sintió como la ansiedad lo invadía. Había trabajado tanto para construir su reputación, y ahora parecía que todo estaba a punto de desmoronarse. Sin perder tiempo, llamó a Javier y le explicó la situación. Necesito tu ayuda. No puedo hacer esto solo. Javier, siempre dispuesto a ayudar, llegó en menos de una hora. Juntos, trabajaron sin descanso para completar el proyecto. Aunque hubo momentos de tensión y frustración, lograron entregar el trabajo justo a tiempo. El cliente, impresionado por su dedicación, decidió no solo mantener el contrato, sino también recomendar sus servicios a otros. Esa experiencia le enseñó a Carlos una valiosa lección: los obstáculos siempre estarán presentes, pero lo importante es cómo se enfrentan. Con el apoyo de su amigo y su familia, comenzó a sentirse más preparado para los desafíos que vendrían. Gancho, justo cuando Carlos empieza a sentirse más seguro en su nuevo mundo, un evento inesperado pondrá a prueba su resistencia y el apoyo de quienes lo rodean. El sonido del despertador resonó en la pequeña habitación de Carlos. Su cuerpo, aún exhausto de tantas noches sin descanso, tardó en reaccionar. Había pasado semanas trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, tratando de equilibrar su vida escolar con sus responsabilidades como joven emprendedor. Pero aquella mañana era especial. Carlos había recibido un mensaje de un nuevo cliente que parecía estar dispuesto a pagar más por un trabajo de calidad. La emoción y la presión se mezclaban en su pecho mientras revisaba los detalles del encargo. Se trataba de diseñar un conjunto de gráficos promocionales para una pequeña empresa de turismo local. La paga era buena, pero también lo era la expectativa. El cliente quería algo innovador, algo que pudiera captar la atención de los turistas en Guadalajara. Carlos sabía que este proyecto podía ser un trampolín para su carrera, pero también representaba un gran desafío. Después del desayuno, Carlos se encerró en su habitación y comenzó a trabajar. La primera parte del proceso fue investigar. Pasó horas buscando información sobre diseño de campañas turísticas y recopilando imágenes de referencia. Javier, como siempre, apareció para ayudar, llevando consigo su laptop y su energía contagiosa. Carlos, si este proyecto sale bien, podrías ganar aún más clientes importantes, dijo Javier mientras revisaba las ideas que Carlos había anotado en su cuaderno. Lo sé, pero también significa que no puedo cometer errores. Este cliente parece muy exigente, respondió Carlos,
mordiéndose el labio. ¿Y eso es malo? Si confían en ti, es porque creen que puedes hacerlo. Solo tienes que demostrarles que tienen razón. Las palabras de Javier le dieron a Carlos el empujón que necesitaba para seguir adelante. Durante los siguientes días, los dos amigos trabajaron codo a codo, intercambiando ideas y probando diferentes enfoques. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que avanzaban en el proyecto, comenzaron a surgir obstáculos inesperados. Algunos diseños no salían como esperaban, y el tiempo parecía escaparse cada vez más rápido. Una tarde, mientras Carlos ajustaba los últimos detalles de un gráfico, recibió un mensaje del cliente. Era una lista de cambios que debía implementar, acompañada de un tono que dejaba claro que no estaban del todo satisfechos con el trabajo inicial. «Esto es una pesadilla», murmuró Carlos, dejando caer la cabeza sobre el escritorio. Javier lo miró con preocupación. «Tranquilo, esto es normal. Los clientes siempre quieren cambios. Lo importante es que tú sigas demostrando que puedes manejarlo». Carlos respiró hondo y se puso manos a la obra. Sabía que no podía permitirse el lujo de rendirse. Cada cambio que hacía le enseñaba algo nuevo, y aunque el proceso era agotador, también le daba la oportunidad de mejorar sus habilidades. Mientras tanto, en casa, las tensiones seguían creciendo. Don Ernesto aún no había encontrado un trabajo estable, y Elena había comenzado a vender pasteles caseros para ayudar con los gastos. Carlos sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros, pero también encontraba consuelo en la unidad de su familia. Todas las noches, durante la cena, compartían sus logros y dificultades, recordándose mutuamente que estaban juntos en esto. «Carlos, he notado cuánto te esfuerzas», dijo Elena una noche, mientras servía un plato de sopa caliente. «Pero también quiero que sepas que no estás solo. Si necesitas ayuda, aquí estamos». Las palabras de su madre llenaron a Carlos de calidez. Aunque estaba decidido a ayudar a su familia, saber que no tenía que cargar con todo el peso le dio un poco de alivio. A medida que avanzaba en el proyecto, Carlos comenzó a darse cuenta de algo importante: estaba sacrificando más de lo que pensaba. Sus calificaciones en la escuela habían comenzado a bajar, y apenas tenía tiempo para salir con sus amigos. Incluso su salud estaba empezando a resentirse, las largas horas frente a la pantalla le habían provocado dolores de cabeza y fatiga constante. Una noche, mientras revisaba los últimos ajustes del proyecto, don Ernesto entró en su habitación. «Carlos, necesito hablar contigo», dijo con un tono serio. Carlos apartó la mirada de la pantalla y se giró hacia su padre. «¿Qué pasa, papá?» «He estado observando cuánto trabajas. Y no voy a negar que estoy orgulloso de ti, pero me preocupa que estés sacrificando demasiado. La escuela, tu salud, son cosas que no puedes recuperar fácilmente». Carlos bajó la mirada, sintiéndose culpable. Sabía que su padre tenía razón, pero también sentía que no tenía otra opción. «No quiero decepcionarte, papá. Estoy tratando de ayudar a la familia». Don Ernesto se acercó y puso una mano en su hombro. «Hijo, ya nos estás ayudando más de lo que puedes imaginar. Pero no quiero que pierdas de vista lo que realmente importa. El trabajo siempre estará ahí, pero tu bienestar y tu futuro son más importantes». Esa conversación marcó un punto de inflexión para Carlos. Decidió hacer algunos cambios en su rutina, organizando mejor su tiempo y priorizando su salud. Aunque seguía trabajando duro, comenzó a tomarse pequeños descansos y a dedicar más tiempo a sus estudios. Finalmente, después de semanas de esfuerzo, Carlos entregó el proyecto al cliente. La respuesta fue inmediata: estaban encantados con el resultado. No solo pagaron lo acordado, sino que también le ofrecieron una recomendación que le abriría nuevas puertas en el futuro. Esa noche, mientras celebraba con su familia, Carlos reflexionó sobre todo lo que había aprendido. El precio del sueño era alto, pero también lo eran las recompensas. Y aunque sabía que todavía tenía mucho camino por recorrer, estaba decidido a seguir adelante, paso a paso. «Gancho,
mientras Carlos comienza a encontrar un equilibrio entre su trabajo y su vida personal, una nueva oportunidad inesperada pondrá a prueba su capacidad para manejar el éxito y las responsabilidades que vienen con él. El suave sonido del teclado resonaba en la habitación de Carlos mientras él trabajaba en su computadora. Aunque todavía era temprano en la mañana, ya llevaba varias horas revisando diseños y enviando correos. Después de completar el proyecto para la empresa de turismo, sus días habían tomado un ritmo frenético. Nuevos clientes llegaban, muchos de ellos gracias a las recomendaciones que había recibido, pero con cada nueva oportunidad, también venían nuevas responsabilidades. Carlos estaba emocionado por su crecimiento, pero no podía ignorar una sensación creciente de agotamiento. Las noches sin dormir y las largas horas frente a la pantalla comenzaban a pasarle factura. Sin embargo, cada vez que pensaba en detenerse, la imagen de su padre buscando empleo y la determinación en el rostro de su madre al vender pasteles lo motivaban a seguir adelante. Una tarde, mientras trabajaba en un diseño para una campaña publicitaria, recibió un mensaje inesperado. Era de un cliente con quien había trabajado en el pasado. Sin preámbulos, el mensaje era directo y frío. El diseño que entregaste no cumplió con nuestras expectativas. Hemos decidido buscar a otro proveedor y no te recomendaremos. Carlos sintió un nudo en el estómago. El cliente no solo estaba insatisfecho, sino que también amenazaba con afectar su reputación. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmar la tormenta de emociones que lo invadía. Nunca antes había recibido un rechazo tan directo, y la inseguridad comenzó a filtrarse en su mente. Esa noche, mientras cenaba con su familia, Carlos apenas habló. Su madre notó su silencio y lo miró con preocupación. «Carlos, ¿todo está bien?», preguntó suavemente. Carlos dudó por un momento antes de responder. Un cliente no quedó satisfecho con mi trabajo y dejó una crítica negativa. Creo que esto podría afectar mi reputación y mi capacidad de conseguir nuevos proyectos. Don Ernesto dejó su tenedor sobre la mesa y miró a su hijo con seriedad. Hijo, estas cosas pasan. No siempre vamos a complacer a todo el mundo, pero eso no define quiénes somos ni lo que podemos lograr. Lo importante es aprender de los errores y seguir adelante. Las palabras de su padre resonaron en Carlos, pero no fueron suficiente para disipar la nube de dudas que lo envolvía. Esa noche, mientras revisaba los comentarios de sus otros clientes, se dio cuenta de que había sido demasiado optimista al creer que todo siempre saldría bien. Decidió enfrentarse a sus errores de manera proactiva. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir todo lo que recordaba sobre el proyecto que había decepcionado al cliente. Analizó cada detalle, desde la comunicación inicial hasta la entrega final. ¿Había malentendidos? ¿No había sido claro con las expectativas? A medida que revisaba cada paso, se dio cuenta de que, aunque había puesto mucho esfuerzo, había fallado en entender completamente lo que el cliente realmente necesitaba. Al día siguiente, decidió escribir un correo al cliente. En lugar de justificar sus errores, optó por disculparse sinceramente y agradecer el feedback recibido. También ofreció rehacer el trabajo sin costo alguno, aunque no estaba seguro de si aceptarían su propuesta. Mientras esperaba la respuesta, Carlos decidió que era hora de mejorar sus habilidades. Pasó las siguientes semanas viendo tutoriales avanzados sobre diseño gráfico y marketing digital, inscribiéndose en cursos gratuitos en línea y practicando constantemente. Incluso pidió a Javier que le diera su opinión honesta sobre algunos de sus trabajos anteriores, aunque sabía que no siempre sería fácil escucharla. Carlos, este diseño está bien, pero podrías hacerlo más atractivo si ajustaras los colores y equilibraras mejor los elementos visuales, sugirió Javier mientras señalaba la pantalla. Tienes razón. No me había dado cuenta de eso, respondió Carlos, tomando nota. A pesar de los desafíos, Carlos comenzó a notar una mejora en su trabajo. Cada nuevo proyecto era una oportunidad para aplicar lo que había aprendido y corregir errores pasados. Poco a poco, su confianza comenzó a regresar. Una tarde, mientras trabajaba en un diseño para una cafetería local, recibió una respuesta del cliente insatisfecho.
Su corazón latía con fuerza mientras abría el correo. Agradezco tu disposición para corregir el trabajo. Aceptaremos tu oferta de rehacer el proyecto. Espero ver mejoras en esta ocasión. Carlos soltó un suspiro de alivio. Aunque sabía que tenía que esforzarse más que nunca para recuperar la confianza de ese cliente, también veía esto como una segunda oportunidad para demostrar su valía. Con la ayuda de Javier y las nuevas habilidades que había adquirido, Carlos se dedicó completamente al proyecto. Pasó horas perfeccionando cada detalle, asegurándose de que todo estuviera alineado con las expectativas del cliente. Cuando finalmente entregó el diseño, sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Días después, recibió la respuesta que tanto había esperado. Estamos muy satisfechos con el resultado. Gracias por tu dedicación y esfuerzo. Definitivamente consideraremos trabajar contigo en el futuro. Carlos sintió una ola de alivio y orgullo. Aunque el proceso había sido agotador, también había sido una experiencia de aprendizaje invaluable. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado desde la ventana de su habitación, reflexionó sobre todo lo que había vivido en las últimas semanas. Entendió que el camino hacia el éxito no era lineal. Había caídas, obstáculos y momentos de duda, pero cada uno de ellos era una oportunidad para crecer y mejorar. Decidió que, en lugar de temer al fracaso, lo abrazaría como una parte inevitable de su viaje. Gancho, justo cuando Carlos comienza a consolidar su confianza, una oportunidad inesperada y ambiciosa llega a su puerta, poniendo a prueba todo lo que ha aprendido hasta ahora. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles de Guadalajara cuando Carlos despertó con un objetivo claro en mente. En las últimas semanas, había enfrentado rechazos, aprendido de sus errores y mejorado sus habilidades. Ahora, estaba listo para dar el siguiente paso en su camino como joven emprendedor. Sentía que había llegado el momento de expandir su pequeño negocio y aceptar un proyecto que lo desafiara como nunca antes. Todo comenzó con un correo inesperado que había recibido la noche anterior. Una empresa local, dedicada a la organización de eventos, estaba interesada en contratarlo para diseñar toda su identidad visual. El proyecto incluía la creación de un logotipo, banners promocionales, plantillas para redes sociales y folletos informativos. Era, sin duda, el encargo más grande que había recibido hasta el momento, y aunque la paga era tentadora, también sabía que no podría hacerlo solo. Esa mañana, Carlos se sentó frente a su computadora para leer el correo una vez más. Las palabras del cliente eran claras, esperaban profesionalismo, creatividad y, sobre todo, resultados rápidos. Sentía un nudo en el estómago, pero también una chispa de emoción. Este proyecto podía ser el trampolín que necesitaba para consolidar su reputación. Durante el desayuno, Carlos decidió hablar con su familia sobre la oportunidad. Papá, mamá, he recibido una oferta para trabajar con una empresa importante. Es un proyecto grande y complicado, pero creo que puedo hacerlo. Don Ernesto levantó la mirada de su taza de café y arqueó una ceja. ¿Y estás seguro de que podrás con todo eso? No quiero que te sobrecargues, hijo. Carlos respiró hondo antes de responder. No puedo hacerlo solo, pero tengo un plan. Javier me ayudará, y pienso reinvertir parte de mis ganancias para comprar herramientas nuevas. Sé que será difícil, pero quiero intentarlo. Elena, siempre apoyando a su hijo, sonrió con orgullo. Si crees que puedes hacerlo, estamos contigo. Pero recuerda cuidarte y no descuidar tus estudios. Con el apoyo de su familia, Carlos se lanzó de lleno al proyecto. Lo primero que hizo fue hablar con Javier, quien no dudó en unirse al desafío. Carlos, esto suena increíble. Estoy dentro. Podemos dividir las tareas y asegurarnos de que todo salga perfecto, dijo Javier, emocionado. Los dos amigos comenzaron a planificar. Crearon una lista detallada de todo lo que el cliente necesitaba y establecieron plazos para cada entrega. Carlos decidió usar parte de sus ahorros para comprar una computadora más potente y un programa de diseño profesional. Aunque la inversión era significativa, sabía que era necesaria para elevar la calidad de su trabajo.
La primera semana fue un torbellino de actividad. Carlos y Javier pasaban horas frente a sus computadoras, diseñando, ajustando y revisando cada detalle. También se reunían regularmente con el cliente para asegurarse de que estaban en la dirección correcta. A pesar del agotamiento, ambos se sentían motivados por la magnitud del proyecto. Sin embargo, no todo salió como esperaban. A medida que avanzaban, comenzaron a surgir problemas técnicos y malentendidos con el cliente. Una tarde, mientras revisaban el diseño del logotipo, recibieron un correo que los dejó preocupados. El diseño no refleja la visión que tenemos para nuestra empresa. Necesitamos algo más innovador y moderno. Si no podemos ver mejoras en la próxima revisión, consideraremos buscar a otro diseñador. Carlos sintió como la presión lo envolvía como una nube densa. Había invertido tanto tiempo y esfuerzo en este proyecto que la idea de perderlo era devastadora. Pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, decidió enfrentarlo con determinación. Javier, necesitamos ajustar nuestra estrategia. Vamos a escuchar atentamente lo que el cliente quiere y asegurarnos de que cada detalle cumpla con sus expectativas. Esa noche, Carlos se reunió con el cliente a través de una videollamada. Escuchó con atención sus comentarios y tomó notas detalladas sobre lo que necesitaban. Luego, junto con Javier, rediseñaron el logotipo desde cero. Fue un proceso arduo, pero ambos estaban decididos a entregar un trabajo excepcional. A medida que avanzaban, Carlos comenzó a darse cuenta de la importancia de la comunicación y la colaboración. Entendió que no se trataba solo de crear algo bonito, sino de capturar la esencia de lo que el cliente quería transmitir. Este enfoque marcó la diferencia, y cuando presentaron la nueva versión del logotipo, la respuesta fue positiva. Esto es exactamente lo que buscábamos, escribió el cliente en su correo de respuesta. Estamos emocionados por ver cómo quedará el resto del proyecto. Carlos y Javier se sintieron aliviados, pero sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Durante las semanas siguientes, continuaron trabajando incansablemente, entregando cada parte del proyecto a tiempo y superando las expectativas del cliente. Finalmente, llegó el día de la presentación final. El cliente organizó una reunión para revisar todo el material que habían creado. Carlos y Javier, nerviosos pero confiados, mostraron cada diseño con orgullo. Cuando terminaron, la sala se llenó de aplausos. Han hecho un trabajo increíble. No solo cumplieron con nuestras expectativas, las superaron. Estamos muy agradecidos por su dedicación, dijo el director de la empresa. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Carlos reflexionó sobre todo lo que había aprendido. El proyecto había sido un verdadero salto de fe, pero también había demostrado que con trabajo duro, colaboración y una mentalidad abierta, podía superar cualquier desafío. Al llegar a casa, encontró a su familia esperándolo con una cena especial. Aunque estaba agotado, no podía dejar de sonreír. Había dado un gran paso hacia sus sueños, y sabía que esto era solo el comienzo. Gancho, justo cuando Carlos comienza a disfrutar de su éxito, un inesperado desafío pone en riesgo todo lo que ha construido hasta ahora, obligándolo a tomar decisiones cruciales sobre su futuro. El cielo de Guadalajara estaba pintado de tonos anaranjados y rosados cuando Carlos, con los ojos cansados pero llenos de determinación, cerró su laptop tras otra jornada de trabajo. Habían pasado varias semanas desde que finalizó el proyecto para la empresa de eventos, y aunque había sido un éxito, Carlos no había tenido tiempo de descansar. Su reputación como diseñador estaba creciendo rápidamente, y nuevos clientes llegaban con proyectos aún más ambiciosos. Entre ellos, una gran oportunidad tocó a su puerta. Un hotel boutique que estaba a punto de abrir en la ciudad quería contratar a Carlos para diseñar todo su material promocional, desde su identidad visual hasta un sitio web interactivo. La oferta era tentadora no solo por el pago, sino por el prestigio que significaba trabajar con una marca reconocida. Cuando recibió la propuesta, Carlos no lo dudó. Sabía que este proyecto podía llevar su negocio a un nivel completamente nuevo. Sin embargo, también sabía que era un desafío titánico. No solo implicaba aprender nuevas herramientas de diseño web,
sino que también requería trabajar bajo plazos ajustados y coordinarse con varios departamentos del hotel. Aquella noche, durante la cena, Carlos compartió la noticia con su familia. Es el proyecto más grande que he tenido hasta ahora. Si todo sale bien, podría ayudar a que mi negocio crezca mucho más, dijo con entusiasmo, aunque sus ojos delataban cierto nerviosismo. Don Ernesto, siempre analítico, lo miró con seriedad. ¿Estás seguro de que puedes con todo eso, Carlos? Has estado trabajando sin parar, y no quiero que te sobrepases. Carlos asintió, tratando de disipar las dudas de su padre. Sé que será difícil, pero estoy preparado. Además, Javier me ayudará con las partes más técnicas, y ya comencé a investigar cómo diseñar sitios web. Elena, su madre, sonrió con orgullo. Confío en ti, hijo. Pero no olvides cuidar de ti mismo. Este proyecto no vale más que tu salud. Con el apoyo de su familia, Carlos comenzó a trabajar. Durante los primeros días, se dedicó a investigar todo lo relacionado con el diseño web y a planificar cada detalle del proyecto. Javier, como siempre, estuvo a su lado, ayudándolo a aprender y aportando ideas creativas. Sin embargo, a medida que avanzaban, las cosas comenzaron a complicarse. La magnitud del proyecto superaba lo que Carlos había anticipado. Las revisiones constantes del cliente, los problemas técnicos con la plataforma del sitio web y los plazos cada vez más ajustados lo tenían al borde del colapso. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, Javier lo encontró inclinado sobre su escritorio, con los ojos enrojecidos por el cansancio. Carlos, tienes que descansar. No puedes seguir así, dijo Javier, preocupado. No puedo parar ahora, Javier. Este proyecto es demasiado importante. Si no lo termino a tiempo, podría arruinar mi reputación, respondió Carlos, sin levantar la vista de la pantalla. Javier suspiró, pero decidió no insistir. Sabía que Carlos no se detendría hasta cumplir con sus objetivos. Los días se convirtieron en semanas, y el agotamiento de Carlos comenzó a hacerse evidente. Su rendimiento escolar se desplomó, y apenas tenía tiempo para pasar con su familia. Incluso su relación con Javier comenzó a resentirse, ya que las tensiones del proyecto los llevaban a discutir constantemente. Una tarde, durante una reunión con el cliente, ocurrió lo que Carlos temía. Uno de los representantes del hotel expresó su descontento con el avance del proyecto. Esperábamos más progreso para esta etapa. Si no podemos ver resultados concretos pronto, tendremos que reconsiderar nuestra colaboración. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había puesto todo de sí mismo en este proyecto, y la idea de fracasar lo aterraba. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió enfrentarse al problema de frente. Esa noche, reunió a su familia en la sala y les habló con franqueza. Necesito su apoyo más que nunca. Este proyecto me está sobrepasando, pero no quiero rendirme. Si logro completarlo, podría ser un gran logro para todos nosotros. Don Ernesto lo miró con una mezcla de preocupación y admiración. Estamos contigo, hijo. Pero tienes que aprender a pedir ayuda cuando la necesitas. No tienes que hacerlo todo solo. Con esas palabras en mente, Carlos decidió delegar algunas tareas. Contrató a un programador freelance para ayudarlo con la parte técnica del sitio web y confió en Javier para manejar las revisiones con el cliente. Esto le permitió enfocarse en las áreas en las que era más fuerte y reducir un poco su carga. A medida que el equipo trabajaba en conjunto, el proyecto comenzó a avanzar más rápido. Aunque aún enfrentaban desafíos, la colaboración y el apoyo mutuo hicieron la diferencia. Finalmente, después de semanas de esfuerzo incesante, lograron completar todo el material a tiempo. El día de la presentación final, Carlos estaba nervioso, pero también emocionado. Cuando mostró el resultado al equipo del hotel, las reacciones fueron positivas. Los elogios no tardaron en llegar, y el director del hotel le ofreció trabajar en futuros proyectos. Esa noche, mientras celebraba con su familia, Carlos reflexionó sobre todo lo que había vivido.
El proyecto había sido el más difícil de su vida, pero también le había enseñado lecciones valiosas sobre la importancia de la colaboración, la planificación y el autocuidado. Gancho, mientras Carlos celebra su mayor logro hasta ahora, un inesperado giro en su vida personal lo obliga a replantear sus prioridades y a decidir qué camino quiere seguir en el futuro. El aire de Guadalajara estaba fresco aquella mañana, con una brisa ligera que entraba por la ventana abierta del cuarto de Carlos. Por primera vez en meses, había dormido profundamente. El agotamiento acumulado por semanas de trabajo incesante finalmente había cedido, dejándole un sentimiento de calma y satisfacción. El proyecto para el Hotel Boutique había sido un éxito rotundo, y ahora Carlos tenía el tiempo y la claridad para reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Se sentó en su escritorio, mirando las notas y los bocetos que aún estaban desparramados de proyectos anteriores. Era un recordatorio tangible de su arduo trabajo, pero también de los sacrificios que había hecho. Miró su reflejo en la pantalla apagada de su laptop y se preguntó, ¿vale la pena todo esto? En ese momento, don Ernesto tocó suavemente la puerta y entró con una taza de café. Hijo, pensé que te vendría bien algo para empezar el día, dijo, colocándola sobre el escritorio. Carlos sonrió agradecido y miró a su padre. Gracias, papá. Estaba pensando en todo lo que ha pasado últimamente. A veces siento que he logrado mucho, pero otras veces pienso en todo lo que he sacrificado. Don Ernesto se sentó en la silla junto a su hijo, asintiendo lentamente. Es normal sentirse así, Carlos. El éxito no siempre viene sin costo. Pero lo importante es que encuentres un equilibrio. No olvides por qué comenzaste esto, para ayudarnos, sí, pero también para perseguir tus sueños. Carlos reflexionó sobre las palabras de su padre mientras sorbía el café. Había comenzado todo con la intención de aliviar la carga financiera de su familia, pero en el proceso, había descubierto una pasión por el diseño y el emprendimiento. Sin embargo, también sabía que había dejado de lado cosas importantes, sus estudios, su salud e incluso tiempo valioso con su familia y amigos. Decidido a recuperar ese equilibrio, Carlos tomó una libreta y comenzó a escribir un nuevo plan. Esta vez, no solo se trataba de trabajar más duro, sino de trabajar de manera más inteligente. Quería encontrar una manera de expandir su negocio sin sacrificar tanto de sí mismo en el proceso. Esa tarde, convocó a Javier y a su familia a una pequeña reunión en la sala de estar. Quiero hablar con ustedes sobre lo que viene después, dijo, mirando a cada uno con determinación. Estoy agradecido por todo su apoyo, pero también sé que necesito hacer cambios. No puedo seguir haciendo todo solo. Elena sonrió, claramente orgullosa de su hijo. ¿Qué tienes en mente, Carlos? Quiero construir un equipo. Contratar a más personas que puedan ayudarme con los proyectos grandes. También quiero enfocarme en aprender más y terminar la escuela sin descuidarla. No quiero perder de vista mis objetivos a largo plazo. Don Ernesto asintió, satisfecho con la madurez de su hijo. Eso suena como un buen plan, hijo. Aprender a delegar es clave para crecer. Con ese objetivo en mente, Carlos comenzó a buscar maneras de profesionalizar su negocio. Creó un sitio web para promocionar sus servicios y mostrar su portafolio, algo que Javier lo ayudó a diseñar. También publicó anuncios en foros y redes sociales, buscando jóvenes creativos como el que estuvieran interesados en trabajar juntos. En poco tiempo, Carlos formó un pequeño equipo de colaboradores, un diseñador gráfico, un programador web y un especialista en redes sociales. Cada uno traía algo único a la mesa, y juntos comenzaron a manejar proyectos más grandes y complejos. Una tarde, mientras revisaban un proyecto en equipo, Carlos recibió una llamada inesperada. Era el director del Hotel Boutique, quien quería agradecerle nuevamente por su trabajo y recomendarlo a otra cadena hotelera. Esta nueva oportunidad era aún más grande, pero esta vez, Carlos no sintió la misma presión abrumadora. Sabía que tenía un equipo en el que podía confiar. Mientras el negocio crecía, Carlos también comenzó a dedicar más tiempo a sí mismo y a su familia. Retomó sus estudios con seriedad,
mejoró su salud adoptando una rutina más equilibrada y se permitió disfrutar de momentos simples, como salir con Javier o cenar tranquilamente con sus padres. Un día, mientras caminaba por el centro de Guadalajara, se detuvo frente a una librería. En el escaparate había un libro sobre liderazgo y emprendimiento. Sintió curiosidad y decidió comprarlo. Esa noche, mientras leía, encontró una frase que resonó profundamente en él: el verdadero éxito no se mide solo por lo que logras, sino por lo que inspiras en los demás. Carlos cerró el libro y se quedó pensando. Su viaje no solo había sido una lección de perseverancia, sino también una oportunidad para inspirar a otros. Decidió que quería usar su experiencia para ayudar a jóvenes como él a descubrir su potencial. Comenzó a ofrecer talleres en su escuela sobre emprendimiento digital, compartiendo lo que había aprendido y alentando a otros a seguir sus sueños. El impacto de estos talleres fue inmediato. Carlos vio cómo sus compañeros, algunos de ellos enfrentando desafíos similares, comenzaban a explorar sus propias ideas y proyectos. Se sintió orgulloso al ver que su esfuerzo no solo había cambiado su vida, sino también la de otros. Finalmente, una noche, mientras cenaba con su familia, don Ernesto levantó su vaso y dijo: por Carlos, que no solo ayudó a nuestra familia, sino que también encontró una manera de crecer y ayudar a los demás. Elena y Javier aplaudieron, y Carlos, visiblemente emocionado, levantó su vaso también. Esto es solo el comienzo. Gracias a todos por creer en mí. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana, Carlos sintió una paz profunda. Había enfrentado desafíos que parecían insuperables, pero los había superado con trabajo duro, apoyo y determinación. Ahora, estaba listo para lo que viniera, sabiendo que siempre podía encontrar la manera de convertir los obstáculos en oportunidades. Gancho final: Carlos sonríe y escribe en su libreta: el próximo paso, inspirar a más personas a soñar en grande. Su historia apenas comienza.